Sí, bueno, buenas tardes, bienvenidos a un ciclo más de Viernes de Astronomía, el segundo de 2018. Nos da mucho gusto que estén por acá, a pesar de la lluvia. Teníamos un poquito de miedo de nada más estar nosotros acá platicando, pero no hay nada mejor que su compañía. Agradecemos mucho que estén acá y a razón de su puntualidad pues vamos a dar inicio con este ciclo y también con una charla muy interesante que nos ofrece por acá Carolina Rodríguez, que es estudiante de doctorado de Liria y es una persona pues a la cual le gusta mucho la parte de divulgación, ¿sí? Hemos trabajado ya unos 6 años al menos que yo tengo acá con ella en varios eventos y el día de hoy pues ha preparado una charla muy interesante para iniciar este ciclo que va a comprender los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre con 4 charlas y que ha sido titulado Modelando el Universo, ¿sí? La idea es darles a ustedes un poquito del trabajo que se realiza en el instituto desde un punto de vista teórico y otro observacional. Así que de esta manera las 4 conferencias van a ser complemento para que ustedes tengan una idea todavía más clara de todo lo que hacen los astrónomos aquí en el Instituto de Radioastronomía. Tal como en conferencias anteriores, vamos a tener una mecánica de evaluación y que también pues, les va a permitir a ustedes participar participar para poder obtener un galeidoscopio en esta ocasión, ¿de acuerdo? Cuando entraron por ahí les dieron unos papelitos que tienen unas preguntas con algunas cuestiones interesantes para nosotros en cuanto a la organización del programa. Nos gustaría saber mucho si estamos haciendo algo bien, si hacemos algo mal, para así poder mejorar, ¿no? Entonces, si ustedes nos ayudan contestando esas preguntitas, nosotros las vamos a tomar bastante en cuenta y en la parte de atrás pueden responder ahora unas preguntas que les va a hacer Caro al terminar la charla y con base en sus respuestas, pues vamos a entregar el galeidoscopio durante esta sesión, ¿de acuerdo? Pues al final también vamos a intentar por ahí tener algún experimento, ¿de acuerdo? Está un poquito nublado, pero tenemos algo preparado para complementar la misma charla, ¿de acuerdo? Entonces, pues para no entretenerlos más y que comiencen a disfrutar la plática, pues los dejo aquí con Carolina. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Ok, pues muchísimas gracias por venir, por darse el tiempo de venir después de las lluvias. Y como dijo Rafa, mi plática se titula Very Large Array, mapas de radio, mapas del cielo en radioondas. Y bueno, pues como vamos a hablar específicamente de radioondas, quiero definir qué son las radioondas. A lo mejor todos aquí lo saben, pero por si acaso. Existe algo llamado el espectro electromagnético que comprende toda la luz que conocemos hasta ahora del universo. Con la luz, por ejemplo, ahorita si no hubiera estado nublado hubiéramos podido salir a observar las estrellas, la luna, Júpiter, Saturno, etcétera, pero pues debido a las condiciones climáticas es posible que no lo podamos hacer. Pero bueno, lo que quiero decir es que las estrellas que nosotros vemos en la noche emiten luz que nuestros ojos pueden ver. La luz con la que convivimos cotidianamente, obviamente, y a esa parte de luz se le llama la luz visible. Aquí está representada con el arco iris, el espectro visible, la luz que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Pero este tipo de radiación no es la única que existe. Hay mucho más tipo de ondas. Y por ejemplo, si vamos a ondas que tienen lo que llamamos longitudes de onda más cortas o frecuencias más altas, que van como la luz ultravioleta, por ejemplo, es la luz de cuando vamos a la playa y regresamos quemaditos, bronceaditos, es porque el sol produce luz, tanto la luz que nosotros vemos como otro tipo de radiación. Principalmente podemos ver la ultravioleta. Esa luz al incidir con nuestro cuerpo reacciona con una sustancia que tenemos que se llama melanina y es la que hace la reacción que produce el cambio en nuestro color de piel.
La ultravioleta, los rayos X, todos aquí estamos súper familiarizados con los rayos X, ¿verdad? Cuando el médico, cuando nos quebramos un pie o lo que sea, el médico, ¿qué es lo que nos dice que tenemos que hacernos? Una radiografía. Y para hacer una radiografía, los aparatos lo que utilizan son rayos X. Ese es otro tipo de luz que tampoco podemos ver, pero que existe y que las estrellas también emiten. Rayos X, rayos gamma, y acá pues el infrarrojo, por ejemplo, los controles remotos de nuestras televisiones funcionan con luz infrarroja, y las radioondas, que es en las que nos vamos a centrar en esta plática. Nosotros cuando escuchamos nuestra radioemisora favorita, no sé cuáles sean, Radio Ranchito, no sé, las estaciones de radio tienen antenas. Ustedes si pasan por alguna de estas estaciones de Grupo Radio Asir, Grupo Radio Tele, Grupo etcétera, van a ver antenas de este tipo o de este tipo, y lo que está pasando es que estas emisoras emiten ondas de radio que nosotros en nuestra casa o en el auto tenemos antenas integradas que reciben esas radioondas, y es por eso que podemos sintonizarlos a distancia. Entonces, o también las televisoras también emiten radioondas, y gracias a las cuales nosotros podemos ver la televisión. Entonces, esas son las radioondas en las que nos vamos a centrar en esta plática. Solamente quería darles el resumen de que el espectro de luz es muy amplio, no nada más es la luz que vemos, sino hay mucho más que no podemos ver, pero que existe, y que las estrellas, a pesar de que estas las producimos artificialmente aquí en la Tierra, las estrellas las producen naturalmente en sus núcleos. Entonces, bueno, las radioondas fueron descubiertas por este señor, Heinrich Hertz, en el año de 1886. De hecho, en su honor, cuando hablamos de radioondas o de cualquier tipo de onda, podemos hablar de su longitud de onda o de su frecuencia, como las radioemisoras, ¿no? Si quieren sintonizar Radio Ranchito, tienen que sintonizar su receptor en 101.9 o algo así, ¿no? Entonces, se describen por Hertz. Hertz es la unidad de frecuencia con la que describimos las ondas. Y bueno, ahora ya para entrar específicamente en las radioondas, fueron descubiertas en 1886 en la Tierra, en la Tierra, pero no se sabía todavía que en el universo se estaba produciendo también este tipo de radiación. Y no fue hasta que todos nos sentimos familiarizados con AT&T, ¿verdad? Lo hemos escuchado alguna vez. AT&T tiene unos laboratorios especializados que se llaman laboratorios Bell, en los que realizan investigación ingenieril y científica en telecomunicaciones. Entonces, cuando ellos desarrollaron el primer teléfono, radioteléfono, que iba a utilizar radioondas para hacer llamadas transcontinentales, este fue el primer teléfono que se utilizó para hacer una llamada transcontinental. De hecho, bueno, se hizo del ancho de Estados Unidos, desde Nueva York hasta San Francisco. Y bueno, estaban en este diseño de este teléfono, y los ingenieros electrónicos, se dieron cuenta que los laboratorios querían ver, que se dieron cuenta que había un ruido en sus telecomunicaciones, y querían descubrir de dónde venía este tipo de estática. Y para eso le designaron la tarea a este señor que se llama Carl Jansky. En el año de 1931 a él le dieron la tarea de construir una antena de radio para averiguar de dónde provenían estas interferencias en sus telecomunicaciones. Entonces, Jansky construyó esta antena, que es una antena rotable, le llamaban una antena de tipo carrusel,
es una antena de radio, y pues sí, se detectaban esta estática en las telecomunicaciones, y él empezó a hacer la investigación a ver pues de dónde viene, y descubrió 3 fuentes de la estática en las radiotelecomunicaciones. Una venía de las tormentas, fuertes tormentas, de las tormentas cercanas, tormentas más lejanas, y la otra tenía una fuente desconocida y que se publicó por primera vez en un artículo científico y lo llamó fenómeno eléctrico que aparentemente tiene un origen interestelar. Esta fue la primera vez que se descubrieron las radioondas provenientes del espacio, y lo hizo Carl Jansky y lo publicó, pero él no estaba seguro de que esta era realmente la naturaleza de la emisión. Entonces su antena funcionaba a una frecuencia muy baja de 20 MHz o una longitud de onda de 14.5 metros, y lo publicó, pero nadie en esa época, como los astrónomos no eran conscientes de esto, no eran todavía la radioastronomía, que es la principal línea de investigación o una de las principales que se hace aquí en el Instituto de Radioastronomía, no estaban conscientes de que esto podía ser posible. Entonces no mucha gente puso atención a la publicación de Carl Jansky, y él sí tenía la intención de seguir averiguando el origen de este tipo de estática, de este tipo de radiación que estaba recibiendo con su antena, y le propuso a los laboratorios Bell poder continuar con la investigación, pero como ellos ya habían resuelto el problema, ya sabían cuál era el origen del ruido, pues le dijeron: no, tu trabajo ya está terminado, y se acabó. Entonces le asignaron otro proyecto. Pero alguien que escuchó el descubrimiento de Jansky algunos años después fue Rod River. Él se interesó en este descubrimiento y dijo: bueno, pues yo quiero investigar, quiero saber de cuál es la naturaleza de esta emisión. Y lo propuso también a varias compañías de radio, pero tampoco nadie le hizo caso. Entonces dijo: bueno, nadie me hace caso, entonces yo me construyo mi propia antena, y la construyó él mismo y la puso en el patio de su casa. Entonces esta fue la primera antena de radio del tipo que utilizamos en la actualidad, construida, y fue por River en el 1937. Entonces, sabiendo lo que Jansky había descubierto, él decidió construir su antena, la utilizó una frecuencia de 160 MHz para buscar en el cielo el origen de esta emisión. Entonces, este es el primer mapa de radio que se hizo en la historia. Fue en el año 1937. Aunque se ve algo muy feo, no tiene nada de bonito. Lo que dicen estos contornos es dónde está la emisión que esta antena estaba recibiendo. Esta es la dirección en azimut, y esto en declinación polo norte, polo sur. Entonces se dio cuenta que la emisión tenía este origen. Y esto que vemos aquí lo podemos entender si vemos esta imagen que vemos. Son nubes que están en el plano de la galaxia. Así es como se vería el plano de la Vía Láctea, de nuestra galaxia. Aquí está el bulbo, una parte muy brillante donde hay estrellas muy viejas, y también en esta parte hay estrellas, pero no podemos ver su luz porque están todas estas nubes, son nubes de gas y polvo que nos tapan la luz de las estrellas. Así, por ejemplo, como ahorita que no vamos a poder observar las estrellas con los telescopios porque está nublado, en el espacio interestelar también hay nubes de gas y de polvo que nos tapan la luz. Entonces este es el plano de nuestra galaxia, y nosotros, el sistema solar, no está alineado con la dirección del plano galáctico. Estamos inclinados, estamos en esta dirección. Aquí está el Sol y todos los planetas del sistema solar. Entonces lo que River estaba viendo aquí, lo que él apuntó en este mapa, es el plano de la galaxia. Este plano, creo que este láser ya está muriendo.
proyectado sobre la Tierra, por eso se ve de esta forma. ¿No hay algún otro láser? Rafa, ¿dónde está? No. Bueno, entonces él se dio cuenta que estaba recibiendo la mayor concentración de radioondas, venía del plano de nuestra galaxia. En esta parte vemos el centro galáctico. Ivette, no hay otro apuntador. Ok, gracias. Esta parte que vemos aquí más extendida es el centro de la galaxia, es esta parte, en esta imagen. Y acá vemos donde haya mayor concentración de contornos, de líneas, digamos, esta parte son otras dos radiofuentes, de las radiofuentes más fuertes que hay en el cielo. Uno es Cygnus A y Casiopea A. Ahorita les voy a decir qué son. Aquí está. Aquí está Cygnus A, como lo vemos ahora con los super radiotelescopios sofisticados que tenemos. Así es como se ve en radio. Abajo está Casiopea, es una remanente de supernova. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Eso está bien brillante. Bueno, arriba tenemos a Cygnus A y Casiopea A, como lo ven los radiotelescopios, y esto fue como lo detectó por primera vez River con su telescopio súper simple, ¿no? Está Cygnus A y Casiopea A. Cygnus es una radiogalaxia, o sea, por ejemplo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un hoyo negro en el centro, pero es un hoyo negro que está, digamos, dormido, está tranquilo, pero hay galaxias que tienen hoyos negros que sí están consumiendo material de su galaxia a grandes cantidades, y al mismo tiempo que está cayendo material hacia el núcleo de la galaxia, están eyectando material por los polos, digamos, grandes cantidades de material. Entonces a eso se le llaman radiogalaxias activas. Están emitiendo mucho material. Nuestra galaxia no es de este tipo, no tiene estos jets o chorros en español que se ven aquí. Y así es como se ve en radio, y este puntito del centro es de donde provienen todos estos jets, estos chorros, y así es como se ve en imágenes ópticas con luz visible, la luz que nosotros sí podemos ver. Acá está Casiopea A, la otra fuente de radio que detectó River, así es como la vemos ahora en los mapas de radio de los grandes radiotelescopios, y así es como se ve con luz visible, con la luz que nosotros podemos ver, con telescopios que están diseñados para recibir este tipo de radiación. Entonces, bueno, pues a partir de River entonces se dio un gran surgimiento en la radioastronomía. Al él detectar estas fuentes de radio, pues se empezó a poner atención en las radioondas de una manera más formal, y dio el surgimiento de la radioastronomía. Surgieron otros radiotelescopios simples. Aquí les quiero poner uno de los que fue uno de los telescopios más grandes del mundo. ¿Perdón? A ver. Pero estaba bien ese. ¿Prefieren este o el otro? ¿Este? Bueno, no. Entonces, esto es uno de los radiotelescopios que fue uno de los primeros también que se empezó a construir en la década de los 60. Es el telescopio de Green Bank, y tenía un diámetro de 100 metros, estaba súper grande y tiene la capacidad de seguir a la fuente. Hay muchos telescopios que están fijos y esperan a que las estrellas pasen por encima de él. Es todo un reto ingenieril. Si hay algún ingeniero por aquí, mis respetos para los ingenieros involucrados en este tipo de desarrollo. Desarrollaron este super radiotelescopio grandísimo de 100 metros, porque en radioastronomía y en astronomía en general lo que se quiere es cada vez tener mejor lo que llamamos resolución angular. O sea,
que podamos distinguir entre dos objetos en el cielo con mayor precisión. Por ejemplo, ustedes, si se acuerdan de las cámaras pasadas, si por ejemplo vemos un telescopio que tenga una cámara medio chafa, digamos, donde haya dos estrellas, va a hacer una imagen que aparezca como una sola estrella o un manchón, digamos, no tiene la capacidad de distinguir entre dos estrellas que estén muy juntitas. Entonces, entre más grande es el diámetro del telescopio, mejor podemos distinguir entre objetos muy cercanos entre sí y con mayor calidad. Entonces, se busca cada vez en radioastronomía que las antenas sean de mayor tamaño, y como les decía, es todo un reto ingenieril. Se cayó. Hubo una falla en una de las vigas principales, en una de las estructuras principales de esta antena. Esta antena tiene costos de millones de dólares, entonces es muy difícil conseguir el dinero del gobierno para que se puedan hacer este tipo de proyectos. Y ya no sé si siento tanto respeto por los ingenieros. No, no es cierto. Hubo una falla, había también unos fuertes vientos, entonces la antena se cayó. Estaba en una zona así medio aislada, en un pueblito de Estados Unidos, y la gente, al saber de la noticia, sacaron en sus notas, en su periódico, que los aliens habían sido los culpables de que la antena se cayera, y etcétera. Pero no, en realidad solamente el problema fue que hubo una falla en las estructuras principales del telescopio. Y lo volvieron a reconstruir. Inicialmente era de 90 metros y lo hicieron más grande, de 100 metros, y todavía sobrevive. Uno de los productos de este radiotelescopio, este es un mapa de la galaxia en radioondas, nada que ver con el de River, que estaba todo chafita, ¿verdad? Este es un mapa mucho más detallado. Aquí vemos otra vez el plano de nuestra galaxia. Este plano que les presenté aquí, creo que esto también ya murió. No. Este mismo plano que está aquí, este es en luz visible. Ahí se ven las nubes, la luz de las estrellas, y en este es un mapa en radioondas. Y les voy a platicar. Ustedes se podrían preguntar, ahí está fallando esto. Sí, bueno, no estaba fallando yo. Entonces ustedes se van a preguntar, bueno, pero ¿cómo se producen estas radioondas en el cielo? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde provienen? Y bueno, pues hay varios mecanismos por el que se producen luz a frecuencias de radio. Uno de ellos, el más simple y más bonito, es que en el espacio, en las regiones, por ejemplo, donde se están formando estrellas, hay muchas moléculas, muchos tipos de moléculas. Esta es la molécula de metanol, la puse por ejemplo, pero hay muchas otras más, como el monóxido de carbono, el amoníaco, etcétera. Y las moléculas tienen propiedades en las que rotan y vibran. Por ejemplo, aquí están viendo, esta parte está rotando, estas partes están vibrando, etcétera. Todos estos movimientos de las moléculas hacen que emitan luz. Y la luz que producen cae precisamente a frecuencias de radio. No cae en longitudes de onda visibles, no cae en rayos X, sino muy específicamente a frecuencias de radio. Por ejemplo, como les decía ahorita, una radioemisora emite sus ondas y ustedes las sintonizan con sus receptores en sus casitas a una frecuencia muy específica, ¿no? Si quieren escuchar, por ejemplo, no sé, Radio Ranchito, pues lo sintonizan a 101.7, digamos, no me acuerdo cuál es la frecuencia. Y las moléculas tienen algo similar. Cuando emiten, no emiten en todas las longitudes de radio, en todas las longitudes de onda en la parte de radio, sino lo hacen a frecuencias muy específicas. Si nosotros con nuestros telescopios queremos detectar la radiación de cierta molécula, entonces tenemos que, digamos, sintonizar los receptores de nuestras antenas a esas frecuencias específicas. Ese es un mecanismo que produce radioondas.
Otro más, hay tres, pero nada más les voy a hablar de estos dos. Es una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el elemento más abundante en el universo? El hidrógeno, exactamente. Entonces aquí podemos ver una caricatura simple, el protón en el centro y el electrón. Aquí están alineados, digamos, lo que podríamos decir como la rotación de ambos. El protón tiene un momento angular, una rotación, digamos, y están alineados. Cuando esta rotación entre el protón y el electrón están alineados, esto requiere mucha energía, y a la naturaleza, por lo general, la naturaleza es huevona y le gusta estar en su mínimo estado de energía. Entonces el sentido de rotación del electrón cambia, y cuando esto pasa, produce radiación, produce luz a una frecuencia también muy específica, que es la emisión a 21 centímetros, a una longitud de onda de 21 centímetros. Y el mapa que les mostré acá anteriormente, es mapa del hidrógeno atómico dado por la emisión a 21 centímetros. Ay, otra vez. Ajá. Y bueno, pues esos son los mecanismos por los que se produce la luz a longitudes de onda, a frecuencias de radio. Y como les decía, en radioastronomía lo que buscamos es lo que se buscaba es cada vez construir antenas de mayor diámetro para poder tener una mejor resolución angular, pero esto tiene un límite. No podemos construir antenas infinitamente grandes porque eso es cada vez más caro e ingenierilmente muy difícil. Entonces los astrónomos lo que hicieron fue ingeniarse otra manera de simular antenas muy grandes, y lo que ahora se utiliza son se siguen utilizando las antenas de un solo plato, pero también se han construido lo que llamamos interferómetros. Son conjuntos de antenas que aquí ya no importa el diámetro de cada antena individual, sino lo que importa es la distancia, la separación máxima entre antenas. Por ejemplo, este interferómetro se llama Carl Jansky Very Large Array, en honor al descubridor de las radioondas en el universo, a Carl Jansky, el famoso VLA, y son 27 antenas de 25 metros de diámetro, cada una distribuida a todo lo largo, a todo lo ancho del desierto de Socorro, Nuevo México, y funciona a frecuencias entre 1 hasta 50 GHz. Y las antenas están puestas sobre rieles así como los de tren, que son movidas constantemente durante el año porque cambian de configuración, tienen una configuración compacta. Esta imagen, aquí están las antenas en una configuración compacta, digamos, están todas las antenas lo más juntitas una de otras, y la máxima separación entre, por ejemplo, la antena que esté aquí con la más lejana es de 1 kilómetro, pero cambian durante el año estas configuraciones y las mueven sobre estos rieles para que ahora estén mucho más separadas y pueden alcanzar distancias entre antenas de hasta 36 kilómetros. Este es el VLA, el famoso VLA, que ha aparecido en diferentes películas. No sé si vieron la película de Terminator, La Salvación. Fue destruido el VLA en este año, en el 2018, según la película. Y también aparecen otras, como en la película Contacto de Jodie Foster. ¿La han visto? ¿Vieron esta también de Terminator, La Salvación? Bueno, pues aparece el famoso VLA. Y bueno, ahora les voy a hablar nada más rápidamente de unos mapas que ha hecho, mapas sistemáticos que ha hecho del cielo el VLA. Una cosa es
Normalmente los astrónomos lo que hacen, pueden escribir, uno no puede ir a este, por ejemplo, a este radiotelescopio y decir, yo quiero observar a Casiopea, por ejemplo, a los objetos que les mostré al inicio, Casiopea A Cygnus A, etcétera, a un objeto en específico del cielo, sino que se tienen que escribir propuestas para enviarlos a quienes manejan a este tipo de radiotelescopios, y un comité decide si tu propuesta es buena, si está bien estructurada, si vale la pena, y ellos deciden si te otorgan el tiempo que estás solicitando para observar con ese radiotelescopio. Eso se hace tanto para objetos individuales como para hacer grandes mapas sistemáticos del cielo con tu telescopio. Y por ejemplo, el primer mapa que hizo el Very Large Array se llama VLA First Survey, y aquí está el significado de first, Faint Images of the Radio Sky at 20 centimeters. Y fue un mapa del cielo que era un estudio sistemático del cielo que se quería hacer a una longitud de onda de 20 centímetros, o sea, a una frecuencia específica de 1.5 GHz, usando la configuración B del VLA, o sea, las antenas estaban más o menos separadas a largas distancias y alcanzaba resoluciones de 5 arcosegundos. Pero bueno, entonces el estudio comenzó, las observaciones comenzaron en 1994 y terminaron en el año 2005. Estos estudios, como son grandes mapeos del cielo, no es como apuntar tu telescopio a una sola región, sino estás mapeando todo tu hemisferio norte y parte del hemisferio sur. No se puede llegar hasta todo el hemisferio sur porque obviamente el telescopio está posicionado en el hemisferio norte. Este VLA, no les dije, está ubicado en el desierto de Socorro, Nuevo México, en Estados Unidos. Y bueno, aquí las franjas son las partes del cielo que fue mapeando este censo, digamos, cada año. En 1994 mapeó esta región del cielo, en 1995 esta. Entonces es un proceso largo que dura varios años y que busca no obtener imágenes de un objeto en particular, sino de millones de fuentes. Este censo obtuvo alrededor de 1 millón de fuentes en su estudio y 65,000 imágenes. Entonces es un proceso largo para realizarlos. Otro de los surveys, de los censos que ha realizado el VLA es, por ejemplo, este que se llama NBSS, por sus iniciales de NRAO, Very Large Array Sky Survey. ¿Se les parece a alguno que les mostré ya? No sé a quién se le hace similar. ¿Mande? Este mapa también está hecho con el Very Large Array a una frecuencia de 1.4 GHz y también cubre en su totalidad el hemisferio norte, ahí llega hasta aquí, ¿no? Entonces aquí podemos ver otra vez el centro galáctico, y estas regiones que están aquí son las mismas que fueron mapeadas fueron la pila, no puede ser. ¿Me pasas el cargador, por favor? Se parece al mapa que obtuvo River. Estas son la parte del centro de la galaxia, y las fuentes más fuertes que pueden ver aquí o son Cygnus A o Casiopea A, pero obtenidas con... Híjole, ya se va a apagar. No hay nada. Aquí abajo. Y bueno, pues sí, les decía que se parece al mapa que obtuvo River, pero está hecho con un mayor detalle. Podemos ver fuentes mucho más débiles, y también se obtuvieron demasiadas fuentes de este estudio. Este es uno de los más nuevos, que apenas acaba de empezar el 15 de septiembre del 2017, el año pasado. Todavía no tiene ni un año que comenzó este survey. Se llama BLAST.
también por las siglas Very Large Array Sky Survey, y se hizo a una frecuencia entre 2 y 4, está mapeando el cielo recibiendo ondas de radio a frecuencias entre 2 y 4 GHz del polo norte y también parte del polo sur, del hemisferio sur, y a diferencia de los otros, va a obtener mucho más fuentes porque es mucho más sensitivo, podemos ir mucho más profundo y detectar fuentes más débiles que los surveys anteriores. Entonces el resultado de este survey van a ser 5 millones de fuentes. Esto es un reto para la modernidad, digamos, porque este tipo de estudios, de este tipo de mapeos del cielo, con este tipo de telescopios mucho más sofisticados, producen grandes cantidades de datos. Por ejemplo, está produciendo 90 gigabytes de datos por hora. Puede llegar a terabytes en un día. Está produciendo terabytes de datos en un día. Como dice aquí, les puede llenar la capacidad de almacenamiento de su iPhone en 20 minutos. Entonces se necesita equipo súper especializado para poder manejar tantas grandes cantidades de datos. Y por ejemplo, al principio, cuando River hacía sus mapeos y los primeros radioastrónomos, pues solamente tenían imágenes de un solo objeto que podían procesar ellos mismos. En radioastronomía tú obtienes tus datos crudos, les llamamos, o sea, así saliditos, recién cocinaditos del telescopio, y uno los manipula a través de software para convertirlos en imágenes como las que les he mostrado anteriormente. Entonces, después del procesamiento de todos estos datos, si habíamos creado 90 gigabytes por hora, se crean archivos mucho más pesados que esto. Entonces, como estos surveys son mucho más grandes y producen grandes cantidades de datos, ya no hay tiempo para los humanos individualmente estar observando y analizando estos datos, procesándolos con los software, sino que se han desarrollado programas que hacen todo este trabajo automatizado por uno, porque, como les decía, son más de 5 millones de fuentes. No puede estar uno sentado ahí tratando de analizar y de obtener las imágenes de cada una de las fuentes. Entonces, a ver si puedo cambiarle. Y bueno, pues esos nada más son brevemente algunos de los mapas que se han realizado del cielo. BLA, el que les decía que consta de 27 antenas de 25 metros de diámetro distribuidas por todo el desierto de Socorro, Nuevo México, apenas este año acaba de iniciar un proyecto para extenderse, para ampliarse de 27 antenas, hacer hasta varios cientos de antenas que pueden alcanzar separaciones de hasta 300 kilómetros de distancia. Por ejemplo, estos están distribuidos en el desierto de Socorro, Nuevo México, y si se expanden de esta forma a agregar muchas más antenas, van a llegar probablemente hasta a tener algunas en el norte de México. Y también van a expandirse en sus frecuencias de observación. El BLA actual observa entre 1 y 50 GHz, y en este proyecto, en el Next Generation BLA, vamos a observar en frecuencias desde 1 hasta 115 GHz. Entonces, imagínense, si ahorita ya estamos produciendo terabytes de datos diariamente, si ampliamos la cantidad de antenas, o sea, la cantidad de antenas y el rango de frecuencias en el que observamos, entonces la cantidad de datos va a ser muchísimo mayor. Entonces va a exigir mucho mayor capacidad de procesamiento y de almacenamiento. Este es otro radiotelescopio que les quería presentar, que también es de los nuevos que está produciendo estos mapeos del cielo. Se llama ALMA, no sé si lo han escuchado, por sus siglas, Atacama Large Submillimeter Array, y está localizado en el desierto de Atacama, en Chile, y consta de
antenas mucho más pequeñitas que tienen entre 7 y 12 metros de diámetro y observan en longitudes de onda entre 0.3 y 9.6 milímetros y alcanzan separaciones de hasta 16 kilómetros. Entonces, ahorita estamos en una nueva era, digamos, ya tenemos la capacidad de hacer estos grandes mapeos del cielo y utilizar instrumentos tan sofisticados como estos. Entonces, hay mucho trabajo para los nuevos interesados en la astronomía. Y pues bueno, eso era todo. Bueno, pues muchas gracias, Caro, por la plática. Me parece que es una muy buena introducción para todo este ciclo y yo creo que tenemos tiempo para hacer algunas preguntas por parte del público. Caro, pues seguramente estará muy atenta para responderlas. Entonces, si quieren ir por ahí levantando la mano, quien tenga una pregunta, por acá les va pasando el micrófono a mis compañeros. Hola, muchas gracias. Estuvo muy interesante la conferencia. Yo tengo varias preguntas. La primera es, ¿cuáles las limitaciones prácticas? Bueno, ya vimos que una se caen las antenas, pero las complicaciones actuales, digamos, en este momento, si alguna contaminación, alguna capacidad de energía, ¿qué limita la capacidad de hacer una buena radioastronomía en ese sentido? Otra es como vimos el nuevo proyecto de BLAST, ¿cuál es el tiempo esperado? Si vimos que el primer survey pues tardó como más de 10 años, ¿no?, para hacer un mapeo completo. Y ya por último la pregunta sería, ¿con qué criterios discriminan estos softwares que como son tantos datos, qué indicaciones se le da al algoritmo para que discrimine la información y que no se pierda información importante, ¿no?, que ya lo digas, híjole, tengo que pensar esas tres. Ok. A ver si me acuerdo de cada una. El primero, ¿qué limitaciones hay? Por ejemplo, no sé si conocen que hay un radiotelescopio. Este tipo de radiotelescopio ALMA funciona a ondas milimétricas, le llamamos. El PLA recibe ondas de tamaño centimétrico, estas milimétricas. Hay un nuevo radiotelescopio en México, no sé si lo han escuchado, el Gran Telescopio Milimétrico, el GTM, que está en la cima del volcán de Sierra Negra. Este tipo de radiotelescopio sí tiene un problema, una limitación. De hecho, hay una anécdota para la construcción de este telescopio. Este interferómetro, conjunto de antenas, está a una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, alrededor de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, al momento de que estaban construyendo el telescopio, pues tenían que subir toda la mano de obra los ingenieros, ¿no?, a estas alturas. Y los que financiaban esto se dieron cuenta que a estas alturas, pues la cantidad de oxígeno es menor. Entonces, es mucho más difícil, digamos, respirar. Necesitas, bueno, una persona que tenga problemas cardíacos no puede estar a estas alturas. No puedes tampoco acelerarte porque luego sientes el corazón a todo lo que da. Entonces, si subían a la gente a estas alturas de 5.000 metros sobre el nivel del mar, tenían que pagarles un poquito más o darles como un tipo de seguro. Entonces dijeron, bueno, subían y dormían a menor altura. Entonces dijeron, bueno, si a 5.000 metros les tenemos que pagar un poquito más, entonces los vamos a hacer que bajen o sea, para evitar pagar ese extra, hacían que la gente durmiera a alturas menores. Pero bueno, el punto es que este tipo de ondas sufren la absorción por el vapor de agua, el vapor de agua que tenemos
en la atmósfera, entonces por eso son construidos a alturas tan altas. No están como el VLA, que está al nivel del mar, sobre el desierto, sino que están en alturas mucho más grandes para que las nubes queden abajo y no interaccionen con la radiación, las radioondas las microondas que estamos recibiendo. Entonces eso podría ser una de las limitaciones. Y la otra, ¿cuál era? El primer survey del VLA tardó 8 años, ¿cuántos años dije? Sí, como 10 años en terminarse. El BLAST también va a durar aproximadamente 8 años y vamos a terminar con aproximadamente, no sé, como más de 500 terabytes de datos. Entonces, es un proyecto largo todavía. Y la otra sobre los algoritmos, ¿verdad? Era, pues estos algoritmos sí facilitan la vida, o sea, ya no necesitan la intervención de las personas, de que estemos ahí analizando paso por paso, pero uno al final damos limitaciones, por ejemplo, de decir, poner un límite, fuentes que se detecten, estrellas o lo que sea, que se detecten a cierto nivel de brillo, ponemos criterios, digamos. Entonces, si cierta fuente cumple con este criterio de que si es más fuerte que 10, en astronomía utilizamos como unidad de potencia, digamos, Janskis, en honor a Carl Jansky. No utilizamos watts ni watts por segundo porque la cantidad de radiación que recibimos es muy, muy pequeñita. Por ejemplo,